el ARN mensajero maduro? ¿Cómo? El ARN mensajero maduro. Ya, el ARN mensajero, ¿cierto? Me va a dar información de los codones. ARN de transferencia. El aminosil ARN sintetasas. ¿Ya qué sería esa enzima? No. Son dos enzimas. ¿La otra enzima cuál es? ¿Cuál es la otra enzima? Peptidil transferasa. ¿Cuál es la función de la primera? ¿Cuál era? Unir el aminoácido al RNA de transferencia. ¿Ya? Unir el aminoácido al RNA de transferencia. Y la peptidil de transferasa, unir a los aminoácidos. Fíjate cómo se llama ese enlace. Enlace peptídico, ¿no? Que va a permitir unir estos. ¿Qué más? ¿Qué otra molécula está participando? ¿Cómo? El ARN ribosámico, pero ¿cómo se llama en su conjunto esa molécula? ¿Dónde está el ARN ribosómico? ¿Nosotros proteínas? ¿Cómo se llama la molécula? ¿Dónde ocurre la traducción? Ribosoma, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Otra cosa que está actuando aquí? ¿Ese de todo? ¿Alguien más está faltando? De todo, ¿no? Y los aminoácidos. Los aminoácidos, al igual que los nucleótidos, cuando ocurre la replicación o transcripción, no se van a sintetizar. Ellos están ya en el citoplasma. Van a ocurrir y se van a unir al área de transferencia mediante esta enzima. Y el área de transferencia lo va a transportar, lo va a transferir hacia el ribosoma y ahí se da el proceso de traducción. Entonces, obviamente va a haber aminoácidos. ¿Ok? Entonces, así sería el proceso de traducción. Entonces, yo les esta pregunta, ¿no? ¿Dónde ocurre el enlace peptídico? ¿Qué molécula? Específicamente. En la relación entre ¿en qué sitio? En la subunidad 60S. Ya en la subunidad mayor, ¿sí? Ribosoma de la subunidad mayor, pero ¿cuál es sitio específico de la subunidad mayor? En el sitio P, entre el sitio P y el sitio. Entonces, el ribosoma es eso, ¿no? Va a tener tres sitios. EPA. ¿No? Entonces, ¿cuál es la característica de cada uno de ellos? Ya, anclaje de un nuevo ARN de transferencia con su aminoácido, ¿cierto? Y después entra el sitio P donde se coloca el enlace, bueno, tienen el enlace peptídico. Ya, vamos a suponer que la traducción ya se está realizando y estamos en la mitad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tenemos aquí el ARN mensajero, obviamente es molde, ¿sí? El ARN mensajero, tenemos aquí la subunidad menor, el ribosoma, ¿sí? Y aquí tenemos los codones, ¿no? Los codones del ARN mensajero. Entonces vamos a suponer que ya está en la mitad de este trabajo. ¿Qué significa que está en la mitad? Pues ya tenemos una cadena formada. ¿Y dónde está esa cadena formada? En la cadena polipeptídica. Entonces vamos a tener al ARN de transferencia y los aminoácidos ya integrados. ¿Ok? Entonces, el último aminoácido que fue integrado, ¿en qué posición está? ¿En la posición 1 o en la posición 2? El último aminoácido que fue integrado en esta cadena. ¿En la posición 1 o en la posición 2? En la posición 2, ¿cierto? Porque el primer aminoácido que fue, o sea, la metionina, ¿dónde está? En la 1. ¿Ok? La metionina está acá y en la posición 2 está el último aminoácido. Entonces, ahí tenemos la cadena ya formada. El área de transferencia, vamos a hacer que sea el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el octavo aminoácido. El séptimo. El área del séptimo aminoácido, ¿dónde está? El ARN del séptimo está aquí. Está retirado, ¿no? Obviamente sin su aminoácido. Entonces, este debería ser el ARN del séptimo aminoácido incorporado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este aminoácido, ¿sí? A partir de la presencia de este codón, se va a acoplar, se va a anclar al sistema. Entonces, se va a acoplar. Y va a venir, va a venir. Va a venir, y aquí está este
que sería el noveno, ¿cierto? Y el enlace peptídico, ¿dónde va a ocurrir? Entre el sitio P y el sitio A, ¿cierto? Donde toda la cadena se va a quebrar y ahora sí se va a unir a esto. Entonces, 8, 7, 6, aquí va a estar el 8, el 7, el 6, que acaban de unir. ¿Ok? Y este va a ser el noveno. Entonces, luego de este proceso, ¿de aquí va a pasar? Este se va a retirar al sitio. Entonces, es así como ocurre el proceso de traducción, que ocurre constantemente hasta llegar, qué sé yo, a 500 aminoácidos. ¿Ok? 500 aminoácidos. Donde el último siempre va a ser el que está anclado en el sitio P. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo este proceso finaliza? Cuando tenemos un codón especial. ¿Cuáles son los tres codones de stop? UGA, UGA. ¿Okay? Entonces, reconoce cualquiera de estos tres aminoácidos, codones, ¿sí? Y en vez de venir un área de transferencia, viene una molécula llamada factor de liberación. ¿Okay? Viene el factor de liberación, reconoce ese codón, reconoce cualquiera de los tres y desacopla todo el sistema. Entonces, por allá está la cadena formada, por el otro lado el factor de liberación, por el otro lado los ribosomas una mayor, una menor, RNA menor. Entonces, es así como ocurre resumidamente el proceso de traducción. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, o para una pregunta verdadera o falsa, ¿el factor de liberación se une en el sitio E de salida? ¿Verdadero o falso? El factor de liberación se une en el sitio E que es de salida, de éxito. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿cierto? Porque si tú te dejas guiar solo por lo que es texto, dices, factor de liberación, salida, eso no es verdad. Nada que ver. ¿Factor de liberación en qué sitio se une? En el sitio A. ¿Ok? En el sitio A. ¿Sí? Pues les digo, ¿no? El último área de transferencia, con el último aminoácido se une en el sitio E de salida. Y otra vez, ¿no? Cabe palabras, pero básicamente tienen que interpretar. En el sitio de salida ya está el área de transferencia sin su aminoácido. ¿Ok? ¿Por qué yo lo dejo? Está sin su aminoácido. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? Entonces, una vez que las proteínas han sido formadas, creo que el área mensajero va a haber unas modificaciones post-traduccionales. ¿Sí? Entonces, dice que todos hemos escuchado de la fosforilación de proteínas, o las glicoproteínas, glucoproteínas, etc. Básicamente, el proceso más común, ¿sí?, es este de los cuatro, ¿no? Y el más común, por así decirlo, es este de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente va a permitir la formación de las glucoproteínas o glicoproteínas, ¿no? Que son proteínas importantísimas en la membrana celular para funciones como receptores, receptores de hormonas, receptores de señales externas. Entonces, en sí, ¿qué es una modificación? Pues agregar grupos químicos a determinados aminoácidos. ¿Okay? Grupos químicos que pueden ser azúcares, hidroxilos, fósforos, metilos. Entonces, este es el ejemplo más común, como les decía, la glicosilación. Entonces se agrega un oligosacárido, ¿sí?, unido a un líquido y justamente un aminoácido determinado, en este caso las papas. Entonces, formando de esta manera la glicoproteína. Entonces, tenemos por un lado la proteína, ¿vale? Por un lado la proteína y unido a su grupo, a su supertensión. Lo mismo en las fosforilaciones, ¿no? Lo mismo ocurre en las fosforilaciones. Tenemos la proteína con sus 200 aminoácidos, ¿sí?, y va a haber aminoácidos específicos que se van a fosforilar, ¿sí?, que se van a fosforilar, es decir, se van a agregar un grupo fosfato a su cadena. Y otro proceso común es el proceso de degradar de las proteínas. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos abundante producción de proteína, ¿sí?, cuando tenemos ya la proteína cumplieron sus funciones, necesitan ser reciclar, por así decir, hay un sistema que se llama de proteosoma. ¿Sí? La proteosoma es una molécula que permite justamente degradar, ¿sí?, reciclar a los aminoácidos de una proteína. Pero antes de que se realice ese proceso, la proteína es señalizada, ¿sí?, mediante moléculas de ubiquitina. Entonces, ese proceso se llama ubiquitinización.
Ubiquitinización es el proceso que me permite reciclar una determinada proteína. Se la marca. Dice, ahí tu proteína está marcada, ahora va a ver el proteosoma, que es la molécula que se encarga de hacer la proteólisis. ¿Ok? Y luego, otro proceso, que incluso vamos a hablar, no hablamos la clase pasada, que es el tema de la exportación de proteínas. ¿Qué ocurre? Va a haber proteínas que necesitan ser exportadas. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué proteínas tienen que salir de la célula porque están en corriente sanguínea? ¿Alguna vez? La hemoglobina, ¿qué más? ¿Qué otras proteínas están en corriente sanguínea altamente? Los anticuerpos, por ejemplo, son proteínas. ¿Qué más? El plasma es un conjunto de componentes. ¿Qué más? Otra proteína que necesita salir del cuerpo. ¿Sí o sí? La insulina, el glucagón, no sé, cualquier molécula relacionada al metabolismo de azúcar necesita salir de la célula. Las hormonas, ¿sí? Progesterona, estrógeno, testosterona, todas las proteínas han sido producidas en algún momento en alguna célula y necesitan ser exportadas. Para ello, las proteínas tienen en su secuencia, son las proteínas de 500 aminoácidos. ¿Vale? Aquí son aminoácidos, en total son 500. Entonces, en la parte inicial, ¿sí? No hay un número fijo, pero en la parte inicial de 50 a 100 aminoácidos, o hasta menos en algunos casos, va a haber lo que se conoce como péptidos señales, es decir, aminoácidos que funcionan como receptores, ¿sí? Para que esta proteína, acá voy a hacer el péptido señal, esta proteína se ancle al retículo endoplasmático e ingresa. ¿Sí? Una vez que ingresa, se va a colocar dentro de vesículas y van a ser exportadas. ¿Okay? Entonces, el péptido señal solo está presente en quién? En proteínas que necesitan ser sacadas de la célula, exportadas de la célula. Y esa exportación, esa preparación para la exportación, ese empaquetado, por así decirlo, se da aquí en el artículo endoplasmático. ¿Okay? Entonces, las proteínas, por ejemplo, que no necesitan ser empaquetadas, qué sé yo, las polimerasas para la secreción, las proteínas del citoesqueleto, las proteínas de enzimas que tienen su función dentro de la célula, pues no tienen péptidos finales. Por lo tanto, una vez que son producidas, ya van a ir directo al citosol y no son exportadas. ¿Ok, chicos? Entonces, eso debería ser el péptido señal que está presente. Es un conjunto de aminoácidos que está presente en algunas proteínas exportadas. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Tranquilo todo? Parte, la primera es recordar acerca de proteínas, ya su estructura de proteínas, y la segunda es a nivel informático
cómo predecir secuencias de proteínas, cómo obtener secuencias de proteínas a partir de una secuencia de nucleótidos determinados. ¿Sí? Entonces, lo primero, ¿sí? Vamos a ver qué están repetidos casi todo el semestre, ¿no? ¿Qué es importante de estas materias? Que al final es el objetivo de la expresión química. Entonces, estas proteínas que van a encargar de todas las funciones que ocurren dentro de la célula, ¿no? Entonces, son enzimas, transporte, bombas de transporte, hormonas, anticuerpos, balance fluídico, los fluidos, equilibrio del ácido básico. Todo lo que ocurre dentro de la célula está mediado por estas moléculas. Todo. Entonces, por poner ejemplos, ¿no? La membrana celular, solo un ejemplo de los muchos. Entonces, hay proteínas que se encargan de la unión entre células, ¿no? Estas interacciones intercelulares. Hay en la membrana citoplasmática hay actividad enzimática, ¿no? Que permite producir, por ejemplo, en las mitocondrias, permite producir ATP, ¿no? Entonces, producción de energía. Hay moléculas de transporte, las bombas activas, pasivas, etc. Pues bien, son proteínas. Hay proteínas para el reconocimiento celular, hay proteínas para el anclaje o reconocimiento de determinadas moléculas mediante receptores, y hay proteínas de traducción terminal. Entonces, solo esto ocurre en la membrana. Todas estas funciones ocurren solo en la membrana. Y dentro del citoplasma va a haber otras enzimas, otras proteínas que igual realicen determinadas funciones. Entonces, las proteínas son pues súper importantes, ¿sí? Para entender el funcionamiento de una célula. Entonces, por ejemplo, tanto a nivel interno, que es a nivel celular, como también a nivel externo. Ya como nosotros, pues, si vemos las proteínas con su importancia a nivel macroscópico, ¿no? Por ejemplo, las funciones de las queratinas, una de las proteínas, es su amplia presencia en diferentes organismos, en diferentes especies y con diferentes funciones. La proteína no solo tiene una función, sino va a tener una gran cantidad de funciones de acuerdo a la especie en la cual se, en el caso de la queratina. Pues bien, es por ello, ¿sí?, que nosotros vamos a recordar y estudiar estas moléculas, ¿no?, para ver su importancia. Entonces, primero vamos a dar las definiciones generales de proteínas, luego a partir de los tipos de aminoácidos, importancia de entender los tipos de aminoácidos, el enlace peptídico, la estructura de proteínas y funciones de las. Entonces, como vemos, mencioné la clase pasada, las proteínas tendrían que ser también polímeros, ¿no? En este caso va a ser heteropolímero. ¿Por qué? Porque son compuestos por aminoácidos de diferentes tipos, no es solo un tipo de aminoácido. Entonces, por eso es un heteropolímero, ¿no? Entonces, están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno preferentemente, y también poseen pues, azufre, pero mucho menor cantidad. ¿Sí? Son las biomoléculas más abundantes del agua y pues constituyen más de la mitad del peso de las moléculas. Y siempre lo vemos de esta forma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al momento de juntarse los aminoácidos va a haber un proceso de plegamiento. Ese proceso que se juntan los aminoácidos se va a llamar plegamiento. Entonces, este plegamiento va a ser realizado de esta forma, por ejemplo, que se llama alfa hélice, ¿sí?, o por realizarse de. En este caso, por ejemplo, son alfa hélices nada más, ¿sí? Todas son alfa hélices y tipos de plegamiento. Luego vamos a ver qué hay dos tipos de plegamiento: alfa hélice, con la otra vez, la beta plegada. Entonces, no todos los aminoácidos tienen ese plegamiento. Son secciones de aminoácidos. Por ejemplo, esto de acá, no es un aminoácido, ¿verdad? O son cientos de aminoácidos. Pero estos de acá, que estoy señalando en rojo, no se han plegado, ¿no? Esos permanecen en su forma lineal. Entonces, no todos los aminoácidos se van a tener que plegar, ¿no? Secciones que se plegan, secciones que son interconectores de los plegamientos, y aquí toda proteína tiene su motivo, ¿sí?, o su sitio activo, que realiza la función. En el caso de las enzimas, por ejemplo, es mucho más evidente. No todas las proteínas van a encargar de hacer esa función. Sin embargo, si tenemos fallas en el plegamiento, está relacionado con también fallas en su función. Entonces,
profe, entonces yo ahí toda esta parte nada más, el resto no me sirve. No, todo está correlacionado. Entonces, a nivel químico, ¿sí? La proteína está conformada por lo que tiene: grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y subrayado. Entonces, toda la parte superior, ¿sí? Toda la parte superior vendría a ser la parte constante. Todas las proteínas, sin excepción alguna, o todos los aminoácidos tienen esa constitución química, ¿vale? Carboxilo, amino, hidrógeno y unido por su carboxilo. ¿Ok? El radical es lo que le va a ser característico de cada aminoácido. Entonces, en la naturaleza existen más de 100 aminoácidos. ¿Ok? Pero, ¿cuántos son posibles para formar proteínas? 20. 20 aminoácidos. Entonces, ¿y en cuántos codones nos encontramos estos 20 aminoácidos? ¿En cuántos total de codones? ¿Ah? Ya, tenemos cuántos nucleótidos en total. ¿Cuántos nucleótidos? Tenemos 4, ¿cierto? Adivina, María, es posible. 4 nucleótidos. ¿Combinaciones de 4 necesitamos? De cada 3, ¿cierto? Es decir, necesitamos C, 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 G, C, C, A, C, C, U. ¿Ya? Y otra vez con el G, con el A, etc. Entonces, en total, 64. Pero ¿por qué no tenemos 64 aminoácidos? ¿Por qué no tenemos 64 aminoácidos? ¿Cómo lo explicamos eso? Porque dice, ¿no? Un codón, un aminoácido, ¿cierto? Un aminoácido. Entonces, si tengo 64 codones, debería tener 20 aminoácidos. ¿Y eso cómo se llama? ¿Esa propiedad cómo se llama? En la cual se repiten codones para un mismo aminoácido. ¿Es place? No. No, vale. ¿Por qué no hay 64 aminoácidos? ¿Cómo se interpreta? ¿Está bien? Falta el nombrecito. ¿Código genético qué? Degenerado. Justamente el código genético degenerado me permite explicar eso. ¿Qué cosa? Que 3 codones no producen el mismo amino. ¿No? Por lo tanto, no tenemos 64 aminoácidos. Vamos a ver más aminoácidos por un mismo, más codones por un mismo aminoácido. ¿Ok? Entonces, en la naturaleza, repito, tenemos más de 100 aminoácidos, pero para la síntesis de proteínas solo son necesarios 20. ¿Ok? La abreviatura va a ser con las minúsculas. Bien, ahora analicemos esto. ¿Sí? Radical. A ver, ¿qué me puede ser un radical? ¿Qué tipo de radical hay? La próxima clase vamos a claro, esos son aminoácidos. Glicina, alanina, glicina. Pero ¿qué características tienen? Químicas, ¿no? ¿Qué características tienen? Ya, a ver, estas son las preguntas. Te voy a colocar esta figura, nada más. Describe esta figura. A ver, solo ver, chicos, ¿no? Y bueno, recordar cosas básicas de químicos. No estoy diciendo que una fórmula química, no, solo ver y analizar. ¿Qué características tenemos acá? A la primera, ¿cuántos aminoácidos hay?
aminoácidos. O sea, el examen va a ser así, yo les coloco esta figura y te digo así, literal, dime todo lo que ves, ¿no? Pero obviamente no va a ser, ¿no? Tienes que tener un criterio de redacción, de describir, ¿no? Pero es todo lo que ves. Ya, primero, 20 aminoácidos. ¿Cuántos grupos? 5. Grupos, sí, listo. ¿Qué caracteriza a cada grupo? ¿Cuál es lo diferente? Algunos son aminoácidos polares o polares. Ya. Exacto. Entonces tenemos un grupo que se llama aromático, que son 3 y que se caracterizan por qué? Porque tienen anillos aromáticos. Listo. Ya tenemos. Puede ser un anillo aromático, puede ser 2 anillos aromáticos. Perfecto. Ya. ¿Qué otra más? Ese de aquí, ¿qué otra característica? El grupo, ya que son los ácidos, ¿pero por qué? Que son 2. Mira, ¿pero por qué? Ya están leyendo, o sea, no pueden leer, ¿no? Es ver e interpretar. ¿Qué tiene? Su carboxilo, es lo común. Carboxilo en su radicalidad. Para empezar, todo lo celeste, ¿no? Esto es, no lo dije, pero es error. Todo lo que sea celestito lo es. Entonces, los grupos negativos se caracterizan porque son ácidos, ambos son negativos, y tienen su radical L, un terminal carboxilo. Un terminal carboxilo. Y se le da su negatividad. Acá, los positivos. Casi lo mismo, ¿cierto? Tienen su grupo amino adicional. Digo adicional porque, miren, carboxilos tienen en su parte constante, ¿no? Por eso es adicional. Es solo carboxilo. Está hablando de cualquier otro aminoácido. Tiene que ser adicional. Entonces, nosotros tenemos un grupo amino adicional también, ¿no? Listo, aquí, ¿cómo lo describirían este grupo? Ya sé que son polares. ¿Qué significa esto? Cuando hay polaridad. ¿Forman o no forman gases con agua? Cuando hay polaridad, ¿forman o no forman gases con agua? Sí, ¿no? Entonces, si forman gases con agua, ¿qué quiere decir? Generalmente, que tiene un oxígeno listo para enlace. Entonces, de acá, un grupo hidroxilo. Entonces, que son los polares, ¿no? Que pueden ser solubles en agua y que pueden formar enlaces con agua. Y los primeros, los no polares, entonces que generalmente tienen un metilo o un grupo orgánico adicional. ¿Sí? Y en su caso, pues, todo es metilos, ¿no? O sea, metileno, ¿no? CH3 radicalmente. Entonces, prácticamente un metilo adicional que va a romper, es un grupo orgánico, ¿no? Entonces, eso debería ser sus características químicas. ¿Y por qué son importantes? Por lo siguiente. Vamos a suponer que tengo un aminoácido, una proteína A1, una proteína A2. ¿Ok? Tengo 2 proteínas. Perfecto. Entonces, la proteína A1, ¿vale? Está conformada por estos aminoácidos y se va plegando, y voy a dibujar esto, ¿no? Es la proteína A1. Perfecto. La proteína A2, vamos a hacer una proteína, ¿ya? Entonces, para que se pliegue, ¿sí? Van a interactuar tanto los grupos R como los grupos constantes. Ahora vamos a ver cómo es esa interacción. ¿Okay? Pero interactúan en sus grupos R. Tal que, si por ejemplo, vamos a colocar aquí, tengo una, vamos a poner los aminoácidos, ¿ya? Una lisina y una aspartato. Tengo aquí una lisina que es K y tengo aquí el aspartato. Entonces vamos a hacer pues positivo o negativo, formar un enlace, una enlace de una unión de aspartato. Perfecto. Y eso permite que se forme este núcleo, esta curvatura. Entonces supongamos que hay una mutación y que hace que no tengamos ahora la lisina, ¿cierto? No existe la lisina. Esa mutación hace que tengamos ahora pues un aromático, una fenilalanina. ¿Qué va a ocurrir? No va a generar enlace. Entonces
Por eso no se va a entonces, pero entonces, ¿qué sería lo mejor que nos pasa? Si la lisina se cambió por la fenilalina, no hay plegamiento correcto. ¿Sí? ¿Qué sería lo mejor que nos pasa? Que dice que pasara algo malo. Que cambiarse por otro, donde se puede dar plegamiento. Es decir, por uno parecido. Supongamos que sea si se cambió una lisina por una histidina, pues sería lo mejor que nos pueda pasar. Que si hubo un cambio que no sea tan severo, entonces de ahí. ¿Sí? Eso ocurre cuando son mutaciones pasivas, o sea, no influencia de Y tiene un nombre que son mutaciones sinónimas. Es decir, ok, hubo un cambio, perfecto. Hubo un cambio, pero no se no, sin mutaciones silenciosas. ¿Ok? Porque sinónimas es el mismo codón, o sea, cambiaron codón, pero es el mismo caso. Es silenciosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hubo un cambio de aminoácidos, no fue tan radical. Están perteneciendo a su misma familia. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? Entonces, es por eso la importancia de saber en qué grupo específico tenemos a los aminoácidos. Obviamente, eso de aquí no va a ser que se memoricen. Debería ser que se memoricen, no que analicen. Si les hago una pregunta parecida a esto, les voy a mostrar la tarjeta esta. Y sería esa pregunta por ahí que quería, ¿no? Había otra clasificación de los aminoácidos. ¿Cuál era? Sí, donde bajamos a los azúcaros, porque solamente sale la metionina y la proteína y eso es lo que da la ¿Y eso cómo se llama ese enlace? Este es el enlace que permite formar básicamente las proteínas. Y hay otra clasificación, además de esa segunda, una tercera, súper general, es la más general de todas. las esenciales. Y las esenciales, ¿cierto? Entonces, esenciales y los aminoácidos que van a ser consumidos y hay aminoácidos que necesitan sí o sí, bueno, necesitan ser consumidos, ¿no? Y que pueden producirse. Entonces, tenemos, por ejemplo, los esenciales, metionina. ¿Por qué digo esencial? Porque todas las proteínas la tienen, ¿no? O lisina, ¿no? Hasta comerciales. Y los no esenciales que el cuerpo las puede producir normalmente. Entonces, ¿cómo se da el enlace peptídico? ¿Okay? ¿Cómo se da? Entonces, el enlace peptídico, como les había mencionado al inicio de la clase pasada, se da entre grupos constantes. ¿Sí? Grupo carboxilo de un lado, grupo amino del otro, ¿no? Básicamente es un enlace súper simple, ¿sí? En el que participa el hidroxilo de un lado y el hidrógeno del otro, ¿no? Teniendo la liberación de una molécula de agua. Entonces así solamente se va a formar este enlace peptídico. Nada más. En el mismo plano, yo creo que por radicales siempre, el aminoácido va a estar, en este caso, en el sentido, en el otro, en el sentido contrario. Eso sería imposible que se dé. Y la enzima que se encarga es el nombre completo es ribosima peptidtransferasa. Pero ya se puede tomar peptidtransferasa suficiente. Con respecto a la nomenclatura, ahora sí vamos a dar nomenclatura como tal, porque hace la clase pasada les decía proteínas, ¿no? Cualquier secuencia de aminoácidos sería proteínas. Sin embargo,
Cuando hablamos de dos aminoácidos, dipéptido, de 10, polipéptido, hasta 100 es polipéptido, y a partir de 100 ya nosotros estamos mencionando proteínas. Pero otras proteínas, la verdad, que tienen menos de 100. No existe una proteína que tenga menos de 100 aminoácidos. Y las más chiquitas tienen 130, 125 aminoácidos. Son muy raras las proteínas. Bien. Entonces, al igual que en los ácidos nucleicos, ¿sí? En las proteínas también vamos a tener estructuras, ¿sí? Siendo que la forma lineal de los aminoácidos, ¿sí? Que se conoce como residuos de aminoácidos, la forma lineal en la que lo representamos va a ser la estructura primaria, ¿sí? Cuando se empiezan a plegar, pero sin la participación del grupo R, sin la participación del grupo R, solo participación de los grupos constantes, va a ser la estructura secundaria. Cuando el plegamiento es mucho más profundo y estas estructuras secundarias se juntan entre sí, vamos a tener la cadena terciaria. Y al final tenemos una estructura llamada cuaternaria. Esta cuaternaria no se da en todas las proteínas. Muchas llegan hasta acá, cumplen su función. Estas de acá son proteínas generalmente de transporte, proteínas que están en las membranas plasmáticas. De la terciaria. Aquí empieza el grupo R a formar los aminoácidos. Entonces, básicamente lo siguiente: tenemos una cadena de aminoácidos. Vamos a resumir esto. Tenemos una cadena de aminoácidos. Vamos a llamar la cadena 1. ¿Ok? Entonces, esta sería mi estructura primaria. De esta forma, nosotros tenemos en la base de datos. ¿Sí? En la base de datos tenemos, pues vamos a poner esto, ¿no? N, K, L, T, F, y va hasta el final, hasta un T. ¿No? Entonces, al igual que los aminoácidos, nosotros podemos representar, al igual que los nucleótidos, los aminoácidos en su forma lineal. ¿Ok? Cada letrita es un aminoácido. La estructura secundaria, ¿sí? Se da cuando porciones se van a empezar a plegar. ¿Ok? Porciones determinadas se van a empezar a plegar. Entonces vamos a suponer pues, que esta primera porción se va a plegar como de esta forma, una alfa. Tenemos una zona de unión, luego tenemos la beta plegada. Otra zona de unión y tenemos la alfa. Entonces a eso vendría a ser una estructura secundaria. ¿Okay? La primaria, secundaria. La estructura terciaria, ¿okay? La estructura terciaria que permite juntar a todas ellas. ¿Sí? Y ahora vamos a poner la estructura que vimos al inicio, donde está aquí el alfa hélice, está aquí la beta plegada, y aquí está el alfa hélice. ¿Ok? Entonces, esta estructura así todo desordenada, un ovillo de hilo, vendría a ser la estructura terciaria. Hasta aquí terminó la gran parte de proteínas, ¿no? Ya no se plegan más. ¿Qué sucede? Exacto. ¿Qué sucede cuando tenemos una estructura cuaternaria? Vamos a tener otra secuencia aquí, la secuencia AA2. Igualito, con sus aminoácidos y también con su secuencia determinada, ¿no? Igual, empieza la metionina, ya coincidieron, pero entonces, igual, van a tener estructura secundaria, de la misma cosa, de la misma forma en la estructura 2. Vamos a ver que sale la pegada aquí así, solo la pegada y nada de ahí. ¿Ok? La tercera igual va a tener un acoplamiento. Entonces, a estas de aquí, nosotros vamos a llamar subunidades. Subunidades. ¿Ok? Subunidad 1, es aquí varios nombres, ¿no? Subunidad beta, subunidad número 1', etc. Nomenclaturas diferentes. Y la estructura cuaternaria, para este caso de proteínas, ¿sí? Cuando ambas subunidades se juntan, ¿no? Cuando ambas subunidades se juntan. Entonces, el tipo de acoplamiento ya no es un acoplamiento que interviene en enlaces mucho más complejos como son los de banda base. Entonces tenemos aquí la subunidad 1 y supongamos que la subunidad 2. Ahí tenemos una estructura cuaternaria.
Acá, por ejemplo, cada uno correspondía a una subunidad en la figura. Cada uno es una subunidad diferente en su estructura textual. En este caso, por ejemplo, se está dejando esta subunidad textual. ¿Ok? Entonces, eso debe ser las subunidades acopladas. Ojo, no todas las proteínas llegan hasta acá, repito, ¿vale? No todas las proteínas llegan hasta acá. Es más, las proteínas que llegan hasta acá, en su forma terciaria, no cumplen ninguna función. Es decir, las subunidades desacopladas, ¿sí?, antes del acoplamiento, no cumplen ninguna función. Tienen que estar sí o sí acopladas para realizar su función. ¿Ok, chicos? Su resumen, no vamos a detalle, pero por la idea general no vamos a hablar. Pero la próxima semana la continuamos. La próxima semana la continua 1, viene este tema. ¿Qué más? Será 2 horas de examen. Va a haber muchas preguntas para la del falso, ocultar, marcar, correcto. ¿Qué más? Va a rellenar. Yo siempre hago una pregunta final. Pasa que en la rúbrica hay un ítem que es redacción, ¿no? Tipo, ¿cómo respondieron sus preguntas? Pero a veces es muy subjetivo la redacción, ¿no? Profe, redacté bien, entonces yo realmente hago uno para redactar propiamente. Es tipo un mini ensayo. Entonces, ¿qué es un mini ensayo? Ustedes tienen que acostumbrarse a redactar, no a lanzar datos así, ¿no? Tener un cuerpo de esa redacción. Entonces, ya terminaste la última pregunta, ¿ya? Pasar al examen. Entonces, este mini ensayo, archivo aquí, por favor. Y eso, por cierto, es un mini ensayo, me sirve mucho para ver quién está prestando atención en clase. Muchas veces explico esto, y en serio, hace cualquier otra cosa. Entonces, simplemente hacemos una nota. Esto también me da un panorama de cómo están ustedes. Este ensayo, ¿qué consiste? Título. ¿Okay? Si es un ensayo como tal, título. Supongamos, la pregunta es: fármacos utilizados o fármacos en la industria farmacéutica utilizando principios de expresión génica. ¿No? Básicamente es un supuesto, ¿no? Pero hacerlo un tipo de ensayo. Entonces, lo primero, pues un texto en el cual introduzca el tema, ¿no? Introduzca la importancia de los fármacos, introduzca la importancia de la expresión génica, de estudiar biologías moleculares, y 4 o 5 líneas de introducción, ¿no? De introducción de lo que van a hablar, ¿sí? Listo. Entonces, hablar de su carrera, básicamente, aquí. Ni siquiera hablar de todo lo que han llegado recopilando en su carrera, como profesionales, como estudiantes. Luego, ya el tema específico, ¿no? Aquí sí quiero datos, ¿no? No datos estadísticos, no datos, nombres ya específicos, ¿no? Antibióticos que ustedes han visto, con sus nombres, y información ya más precisa. Y finalmente, concluir acerca de esto. Desde acá puede ser 2 párrafos, no hay ningún problema, 1, y acá conclusión. La conclusión. Entonces, igual, la conclusión me parece la introducción, ustedes dan lo que ya de su carrera misma, cómo están viendo su carrera, cómo el impacto que tienen en utilizar fármacos para la seguridad. Por ahí, por ahí. Entonces, esta sería, ¿sí?, un mini ensayo que es como pregunta final que va de 3 a 4 puntos. O 2, 3. ¿Ok? Entonces, por favor, repasen, prueben ustedes en su casa antes del examen para redactar, para que vean.
No va a haber clases. Bien, pero no para que ustedes hagan, no van a tener su computadora. No, porque no tienen niños. ¿Cuáles son los pasos para duplicar una secuencia? O les doy una captura. ¿Quién me indica esta figura? ¿Ya? Así va a ser una de las preguntas. Puede ser, a ver chicos, puede ser de, como les decía, el taller, puede ser, qué sé yo, de otras proteínas, importancia, saber los radicales de las proteínas. Todos sobre radicales de aminoácidos para entender la función de las proteínas. Ya hicimos hace rato algo parecido. Expandir ese mismo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Entonces vamos a ver